toda honra y toda gloria. En esta mañana voy a comenzar con un versículo nada más en Hechos 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios nos dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El versículo anterior a ese, el versículo 6, establece que ese crecimiento es gracias a la prioridad, ¿verdad?, que establecen los apóstoles, porque la iglesia está creciendo. El versículo 1 nos dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La cosa está creciendo, la cosa se está ampliando. Imagínense, desde el día de Pentecostés la iglesia comenzó con 3,000 nuevos que se bautizaron ese día. Y de ahí sigue creciendo la iglesia. Pero la cosa entonces sigue creciendo y las responsabilidades siguen aumentando, las cosas que hay que hacer. Pero los apóstoles entienden en el versículo 4 cuál es la prioridad de ellos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa va a ser entonces la prioridad clave del ministerio de los apóstoles. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos hemos gozado de cantar tus alabanzas y de reconocer tu grandeza, tu soberanía, tu poder. Y te damos gracias a ti, Señor, en esta mañana. Te damos gracias que podemos reunirnos y unir nuestras voces y nuestros corazones en alabanza a ti, Señor. Y en esta hora, Señor, abrimos tu palabra y pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos, tocando nuestras vidas, transformando nuestro ser, para que podamos ser instrumentos poderosos en tus manos, para cumplir, Señor, tus prioridades, tu misión en este mundo. Y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos preguntarnos, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace una iglesia? La pregunta es un poquito ambigua, puede interpretarse de varias maneras. Primero, ¿qué hace la iglesia en términos de sus actividades? Las cosas que la iglesia realiza. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia realiza cultos, bautismos, funerales, coros, todo tipo de actividad propia de la iglesia. Pero también podríamos pensar, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué hace una iglesia? ¿Qué hace a la iglesia? En el sentido entonces de qué está hecho, qué constituye la iglesia, qué compone la iglesia, qué hace una iglesia. ¿Cuáles son las cosas que hace una iglesia? Que la iglesia sea iglesia. Hace muchos años Howard Hendricks, profesor de Seminario Teológico de Dallas, planteaba Mateo 28, ¿verdad? 18 al 20, la gran comisión. Es una definición interesante, eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Toda potestad le es dada al Señor, en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Una misión interna de edificarnos, las cosas que nosotros hacemos aquí entre nosotros, pero también la misión hacia el mundo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Evangelismo y edificación. Básicamente podemos reducirlo a esos dos conceptos. Evangelismo, alcanzar el mundo, predicar la palabra, y edificación, lo que hacemos acá. Esa es la iglesia. Y en tanto la iglesia hace eso, pues es iglesia. Porque no hay ninguna otra organización que haga eso, ni esté llamado por Dios para hacer eso. Y si la iglesia no está haciendo eso, pues entonces no es iglesia, porque la iglesia lo que hace es eso, cumplir la gran comisión, evangelismo y edificación. Entonces la iglesia lo constituye todos los creyentes, ¿verdad?, en Jesucristo. Y que hacemos estas cosas que nos plantea aquí. Esto que plantean los apóstoles en su ministerio. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso, obviamente, eso no se consigue en Costco, eso no se consigue en Walmart ni con otro sitio. Eso se hace aquí en la iglesia. Y quiero tomar entonces el hilo, en cierto sentido, de lo que el pastor estaba planteando el domingo pasado, ¿verdad? Recuerden el mensaje del domingo pasado, Hechos 4, está en YouTube, pueden buscarlo. ¿Okay? La iglesia que oraba juntos y clamaba al Señor, aún frente a la amenaza, la iglesia se une y ora y Dios los llena de su poder, son llenos del Espíritu Santo. Pues quiero tomar esto y enfocar algún aspecto particular de la oración. Porque si bien es cierto que enfatizamos la importancia y la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, parte de su ministerio es esa, ayudarnos en la oración, porque no sabemos qué debemos orar, nos dice Romanos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. La palabra de Dios también tenemos que estudiarla y eso, pero una de las cosas que nos enseña es precisamente que debemos orar. Y nos enseña a orar. Y la vida del Señor Jesucristo es un ejemplo de lo que es una vida de oración. Jesús oraba continuamente y tenía una continua práctica de oración. Nos enfocamos particularmente en sus grandes discursos y en sus grandes milagros extraordinarios. Pero dejamos de ver la vida de oración del Señor. Porque la vida de oración del Señor está como que entre líneas. Si miran bien, tenemos que rebuscar bien a través de la Escritura. Marcos 1:35, muy temprano de madrugada, el Señor salió y se fue a solas a orar. Y allá se levantaron los apóstoles y lo buscaron, no lo encontraban, por fin lo encontraron, estaba por allá orando, solo. ¿Qué estaba orando? No sabemos, no nos dice. ¿Cuáles eran sus peticiones al Señor? ¿De qué consta? No sabemos. Pero oraba, estaba orando. Continuamente lo encontramos entonces alejándose. Se aparta para orar. Se aleja de la multitud, ministra a la multitud, pero luego los despacha y se aparta a orar. ¿Qué ora? No sabemos. No tenemos el contenido de sus oraciones. Grandes milagros, hay que una multitud, hay que darles de comer a la multitud. El Señor toma 5 panes, 2 peces y ora. ¿Qué nos dice? Dio gracias a Dios. Empezó a repartir. Dio gracias. No sabemos.
Es una práctica continua de oración, frecuentaba. Una de las cosas que nos dice, por ejemplo, la Escritura, de que Judas sabía dónde encontrar a Jesús aquella noche. Sabía que iba a estar en Getsemaní. Y nos dice la Escritura porque él acostumbraba ir allí a orar. Frecuentaba ese lugar para orar. Era uno de sus lugares favoritos para orar. ¿Tienes un lugar favorito para orar? Algunos tienen una butaca particular, una esquinita del balcón, algo en el cuarto, un espacio particular donde le gusta orar, donde nadie le molesta, donde pueda concentrarse y orar. ¿Dónde oras? Jesús tenía esta práctica personal de oración. No tenemos muchas oraciones de él, porque oraba a solas. Y por eso entonces no tenemos las oraciones, no tenemos el contenido de muchas de sus oraciones. Por ejemplo, en Juan 11, cuando está frente a la tumba de Lázaro, que ya había sido sepultado hacía 4 días, y llega Jesús y manda que quiten la piedra, que abran el sepulcro. Que la gente protesta, Señor, lleva 4 días ahí metido, ya, lleve, abre. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y grita: Lázaro, sal fuera. Gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo hizo esa oración? ¿Cuándo? Pues no sabemos. Sabemos que Jesús tardó, desde que le avisaron que Lázaro estaba enfermo, tardó 4 días por lo menos para llegar allí. Entre esos 4 días, obviamente el Señor había orado al Padre: gracias por haberme oído. Jesús ya había orado, y debe haber orado mucho, intensamente. Llega a la tumba ya con las respuestas del Padre dado. Vienen a dar gracias, nada más. Solo tenemos ahí la respuesta a la oración: Lázaro resucita. Se apartaba de la multitud y de sus discípulos para orar. Era un tiempo a solas con su Padre. ¿Recuerdan el himno? Algunos son muy jóvenes para recordar quizás el himno: a solas al huerto yo voy. ¿Se recuerdan? A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Interesante el himno, que es ese tiempo de oración, pero el himno no es ese tiempo de estar orando y pidiendo y clamando. No, es para oír, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice ya soy. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. El encanto que hallo con él allí. Para muchos la oración es un estorbo, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero ¿te es un encanto? ¿Disfrutas ese tiempo? ¿Te gusta orar? Algunos lo encuentran como una pérdida de tiempo. Hay cosas que hacer, tenemos la agenda llena, hay cosas que estamos pendientes. Orar después, más tarde. No sé, es más fácil: fulanito, ora por mí, y uno sigue rumbo, ¿verdad? No.
y el encanto que hallo en él allí. Con nadie tener poder. La oración de Jesús es primordialmente personal. Es entre Él y el Padre. Es personal. Por eso las Escrituras no nos da mucho contenido en términos de qué oraba, qué decía, qué palabras usaba, qué vocabulario, que a veces nos gusta saber pues, qué dijo, ¿verdad? Y para uno quizá cogerlo de fórmula. No es cuestión de fórmula. Es cuestión de relación personal con el Señor, con el Padre. Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Y nos enseña, Padre nuestro, que es algo extraordinario en el momento, en la historia y en el pueblo de los judíos. Ese concepto de aquel Dios trascendente, omnipotente, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que en ellos hay, y llamarlo Padre. Llamarlo Padre. Sentir la cercanía. Jesús nos da parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aún hasta en la cruz, ora, pidiendo perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Ora al Padre y encomienda su espíritu al Padre, aún en la cruz. En los momentos más cruciales de su ministerio, dedicaba más tiempo a orar. Aún antes de empezar su ministerio, se va al desierto, 40 días de ayuno y oración a solas, para iniciar entonces un ministerio, para escoger a los 12. Nos dice la Escritura que estuvo toda la noche orando, una vigilia completa, toda la noche orando, para decidir de entre los discípulos a cuáles escoger. Y mira lo que escogió. Imagínate si no hubiera orado. Escogió conforme a la voluntad del Padre. Y en la agonía más intensa de su espíritu, cuando su hora había llegado, ora al Padre en Getsemaní. 3 veces se aparta para orar y clamar al Padre, aún con sudor de sangre, ora. ¿Qué aprendemos entonces de la oración? La oración entonces es absolutamente indispensable y necesaria. No podemos prescindir de ella, realmente no lo podemos postergar, no lo podemos dejar para después, no podemos, es una función realmente indelegable, es personal, pero es indelegable. Yo puedo pedir apoyo en oración, que me acompañen en oración, ¿okay? Pero la oración mía es indelegable. Yo no puedo dejar que otro se ocupe de eso, porque es mi relación con el Padre, es indelegable. Por eso los apóstoles les dicen, no, ustedes escogen 7 que atiendan ese asunto de las mesas y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Es indelegable, no pueden dejárselo a otro. Las mesas, eso lo puede atender otro, pero la oración, no, eso es indelegable. Orar ante toda decisión y acción que vamos a tomar. En la oración es que realmente vamos a recibir el poder. Hechos 2, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu sobre ellos para recibir poder. ¿Y qué estaban haciendo ellos en ese momento? Estaban orando, estaban reunidos en el aposento alto, orando, y en eso entonces el viento recio y una llama, ¿verdad?, se aposenta sobre cada uno de ellos. Recibimos poder, recibimos dirección. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué hay que hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Eso se tiene que dar en oración. Dirección. Ejemplo, Felipe. Felipe tiene tremendo ministerio en Samaria. La gente se está convirtiendo, tremendo ministerio. El Espíritu dice, mira, vete para Gaza. En Gaza no hay nada, en Gaza está solo, Gaza está desierto. Uno se pregunta, ¿qué hago yo aquí? El Espíritu dice, acércate a ese carro. Entonces es en la oración que tenemos dirección, que tenemos que estar sensibles a la voz del Señor para la dirección. Es en oración que realmente nos sometemos a la voluntad del Padre. Porque hasta ahora uno tiende a ser impetuoso y hacer las cosas, es mandarse sin encomendarse a nadie. Pero es en la oración cuando nos detenemos con el Padre y a consultar y a buscar dirección y en última instancia someternos a la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es agradable y perfecta. Y en última instancia, la voluntad del Padre siempre es mejor. Y aunque nosotros tenemos muchos planes, muchas ideas, muchas cosas, ¿verdad? Pero el tener que someterse y dejar que Dios bregue, que Dios haga, que Dios nos cuesta eso. La iglesia entonces se funda, se desarrolla, crece, se edifica en medio de la oración. Desde el Hechos 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hechos 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 4, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿verdad? Y cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 6 que estamos leyendo ahora, y nosotros persistiremos en la oración. Persistir. Tenemos una tendencia a hacer oraciones, no sé, ¿cómo diríamos? Telegrama, ¿verdad? Corto, mensajito de texto, ¿sí? Cortito, ¿verdad? Pero es persistir, insistir, intencionalmente, deliberadamente, y tal que tal de persistir, continuar, no dejar, ¿ok? Persistir en la oración, persistir. ¿Alguna vez han tenido que llamar a alguien y que no contesta, y no contesta? Y uno busca otra manera de tratar de comunicarse con ellos, y uno persiste hasta que logra conectarse con ellos. Persistir. ¿En qué persiste? Piensa en su oración. ¿Cuál es la oración que más persiste? Que te mueve. ¿Qué oras y estás buscando que el Señor responda a esto? Que te quita el sueño. Que tienes que lograr que el Señor responda. La oración entonces es una relación personal, es una conversación personal con el Padre. Es diálogo, es comunión personal con el Padre. A veces reducimos la oración a fórmula, ¿no? A oraciones particulares. Y hay oraciones extraordinarias, la oración de San Francisco de Asís y otras oraciones que son bellas y uno las repite y ministran, pero en última instancia
Tiene que venir de aquí, del corazón. La oración es relación personal. La iglesia, es decir, cada uno de los creyentes que componen la iglesia, usted y yo, tenemos que estar dedicados a la oración, unánimes en la oración. Tiene que haber una oración que nos mueve a todos en un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo empeño, que todos queremos ver que esto se logre, que hay objetivos, hay metas, hay proyectos, hay cosas que nosotros en la cual nos involucramos, en la cual todos juntos, unánimes, decimos, esto tiene que darse. Es un movimiento de oración. Recuerdo Sergio García definía un movimiento como acción estratégica hacia objetivos cuantificables, logrables, dignos de la vida misma de uno. Es un movimiento, es una causa a la cual uno se dedica. Unánimes en oración, juntos en oración, juntos. Necesitamos estar juntos. Domingo por la mañana, esto es un bello tiempo para estar juntos en oración. Miércoles también, lo estamos haciendo por Zoom, pero pocos se conectan. Necesitamos realmente que más se conecten. Necesitamos fomentar oración quizás más frecuentemente a otras horas, otros días, otros momentos, otras maneras, otras estrategias, pero necesitamos persistir en la oración. El ministerio de la palabra depende de la oración. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque el ministerio de la palabra depende de la oración. ¿En qué consiste la eficacia del ministerio de la palabra? Estudio, predicación, mensajes, todo lo que podemos decir, proclamación de la palabra, todo eso depende de qué? Pues depende de la oración. Entonces, es decir, la misión de la iglesia, la gran comisión, es la misión, el ministerio de la oración, el ministerio de la palabra. Noten ustedes lo que nos plantea el pasaje. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra es ministerio. La oración es otra categoría. Es una categoría aparte. El ministerio es la palabra, todo lo que hacemos con la palabra. Pero la oración, eso es diferente, eso es otra categoría. Eso es algo en la cual nosotros personalmente tenemos que persistir, continuar, dedicarnos. Esto es algo que nos define, esto es algo de nuestra propia vida. Nosotros persistir en la oración, tenemos que insistir, dedicarnos, comprometernos con la oración. Entonces, todo esto se deriva entonces de esta persistencia. Ellos se van a dedicar a la oración, saben que no pueden dejar de orar porque eso depende de todo el ministerio de la palabra. Y a veces pensamos, citamos mal el pasaje, a veces pensamos, y quizás pensamos, como si dijera, en el ministerio de la oración y de la palabra. No es el ministerio de la oración y de la palabra. Es persistir en la oración y en el ministerio, diaconía de la palabra, el servicio de la palabra. La oración es aparte. Es una práctica personal de cada uno de ellos y cada uno de nosotros. La oración es el ministerio personal sin la cual el ministerio de la palabra no puede ser efectiva. 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Entonces, en el ministerio de la palabra, hay unos que están plantando, están sembrando la palabra. Hay otros que están regando, ¿verdad? Están explicando, ayudando, ¿verdad?, a reflexionar sobre la palabra. Pero lo importante es Dios que da el crecimiento. Y eso se da en la oración. Cuando oramos. Así que el orar es absolutamente necesario si realmente deseamos esta multiplicación que vemos en Hechos 6 y a través del libro de los Hechos. La multiplicación, el avivamiento, el crecimiento, la edificación, la expansión de la iglesia. La prioridad de todo el ministerio depende de la prioridad que cada uno demos a la oración diariamente. El fuego desciende del cielo, dependerá de la llama que enciende el corazón de cada uno. La oración es conversación, es conversar con Dios. Es un diálogo, alguien lo ha definido como un diálogo entre dos que se aman. Esa es la oración. Orar es conversar con Dios, es expresarse con Dios, pero hay niveles de conversación, ¿verdad? Ese nivel cuando usted apenas recién conoce a alguien, hola, mucho gusto. Y ahí lo dejas. Y no hay conversación, simplemente un saludo, ¿verdad? Y eso es todo. O alguien que quizás conoces de lejos, ¿verdad? Como el vecino que al otro lado de la calle, 3 casas más abajo, que uno lo saluda, ¿verdad? Cuando está sacando la basura lo ve y hola, ¿verdad? De vez en cuando uno quizá cruza palabras con ellos, ¿verdad? Cuando sucede algo en el vecindario, ¿verdad? Se ven de vez en cuando, se saludan, pero no elaboran mucho en la conversación. Hay compañeros de trabajo, uno los conoce, los ve todos los días, compañeros de trabajo, uno conversa con ellos, pero casi siempre la conversación gira en torno al trabajo, a las cosas que hay que hacer, las cosas que están pendientes, las cosas que dijo el jefe, qué sé yo. De vez en cuando sobre algo de interés común entre ellos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a almorzar hoy? ¿Verdad? ¿Qué vamos a comer? La familia, ya ese es otro nivel, porque ese es un nivel de confianza, de intimidad de la familia, y ahí conversamos de otros asuntos que no conversaríamos con otras personas. Es otro nivel de conversación, ¿verdad? ¿Cuál es tu nivel de conversación con Dios? ¿Cuál es tu nivel de conversación con Dios? Hola, mucho gusto, aquí estoy, ponché, aquí estoy, viste, llegué. ¿O hay mayor confianza, mayor intimidad? Esto es lo que necesitamos. Por eso no hay una sola palabra acerca de oración. Si ustedes notan a través de la Escritura, hay muchas palabras diferentes. Muchas palabras. Es orar, es clamar, es pedir, es alabar, es suplicar, rogar, interceder. Una multitud de términos diferentes para toda clase de expresión y sentido, de emociones que tenemos. Diferentes niveles de conversación, niveles de cercanía, niveles de cuál es mi emoción, mi sentir, mi necesidad. Y oramos en privado. Por eso el Señor nos dice que debemos orar en secreto
Y tu Padre que te oye en secreto, ¿verdad?, te recompensará en público. ¿Alguien ha dicho? Ese es el secreto de la oración. El secreto de la oración es orar en secreto. Es orar. Pero es orar. Y no importa, a solas o en grupo, de pie, de rodillas, postrado, ojos abiertos, ojos cerrados, cabeza inclinada, alzando los ojos al cielo. Pero orar, orar. En persona o por internet, por Zoom, Meet, Teams, lo que sea, orar. Jesús le dijo a la samaritana, ¿recuerdan? Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es ni aquí ni es allá, sino en todo lugar, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque lo haces en espíritu y en verdad. ¿Okay? Entonces, quiero exhortarles en esta mañana a reconsiderar su vida de oración, su nivel de oración, y a que oremos intencionalmente, que aumentemos nuestra oración, aceleremos nuestra oración, que deliberadamente aumentemos, intensifiquemos nuestra vida de oración. Orar más frecuentemente, no solamente dando gracias, ¿verdad?, cuando vamos a comer, ¿verdad? Damos gracias y comemos, pero ir más allá de eso, orar más frecuentemente, más fuertemente, más intensamente, y orar y participar entonces también de la oración en comunidad, que es la oración de todos nosotros, unánimes en un solo corazón. Oh, hermanos, ¿qué es lo que Dios va a hacer en medio nuestro? Lo que usted le pida, conforme a vuestra fe, os será hecho. Y eso se va a dar en la oración. Y necesitamos todos entonces orar. Así que es mejor que yo me calle y oremos. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana, Señor, tu palabra nos llama a la oración, nos llama a una vida de oración, nos llama, nos invita, nos exhorta. Tu palabra nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de tu gracia, que nos acerquemos, que vayamos a donde ti, que acudamos a ti, que nos presentemos delante de ti, que reconozcamos que tú estás ahí y quieres escuchar nuestro clamor, quieres escuchar nuestra voz, quieres escuchar nuestro corazón, quieres escucharnos para orar y estar contigo y estar en tu presencia y gozarnos en tu presencia. Oh Padre Celestial, en esta mañana yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre y toque a cada uno de nosotros, de modo tal, Señor, que sintamos la necesidad, la urgencia de estar contigo, de orar, de clamar a ti, de depender de ti, de esperar en ti, de escucharte. Oh Padre Celestial, en esta mañana, muéstranos, Señor, muéstranos cómo hemos de orar. Enséñanos a orar. Necesitamos tanto orar y dejar, Señor,
nuestros esfuerzos vanos, nuestros esfuerzos carnales, nuestros esfuerzos, nuestros empeños, de tratar, tanteo y error, porque no acudimos a ti, porque no dependemos de ti, porque no hemos consultado contigo primero. Oh Señor, tócanos, enséñanos. Y todo en esta semana, Señor, hoy mismo, Señor, que busquemos orar, y mañana y pasado, que aumentemos, intensifiquemos la oración, que persistamos en la oración. Y sabemos que el ministerio de la palabra será eficaz, será bendecido. A ti, Señor, damos todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén.